Es tanto lo que Adán y Eva nos van a revelar ahora, tan básico, tan importante para interpretar la Biblia, la numerología y muchos símbolos, que necesitamos irnos despacito. Cuando Dios tomó un costado de Adán, ya dijimos que no es una costilla, es un costado, separó la caja torácica de las costillas, donde 12 quedan de un lado y 12 quedan del otro. Ahí vuelve a repetirse aquello que vimos de que los 3 primeros días de la creación anunciaban a los 3 siguientes. O cuando dijimos en las secciones de la Biblia que las 3 divisiones del Antiguo Testamento anunciaban a las 3 divisiones del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, pues porque las 12 costillas que tenemos en un lado de nuestra caja torácica también están divididas en 3 partes. Tenemos costillas normales, costillas falsas y costillas flotantes. Y del otro lado lo mismo. Entonces hay un 3 de este lado que anuncia al 3 del otro lado. Ahí tenemos en Adán y Eva, en la figura de las costillas, en la figura de los 2 costados, en las 2 mitades de la caja torácica, no solamente 12 costillas de cada lado, sino esas 12 están divididas en 3 partes que anuncian a las 3 partes del otro lado y que requieren ser conectadas. Esto viene a confirmar lo del 3 días de la creación primeros con los 3 días de la creación segundo, lo de las 3 secciones de la Biblia primeras con las 3 secciones de la Biblia siguientes. Pero nos ahonda, nos da mucha más información, especifica las cosas de manera más precisa. Porque antes sabíamos que un 3 anunciaba a otro 3 y nada más. Ahora, en este estudio de Adán y Eva y las costillas, nos va a decir que ese 3 son 12 costillas en 3 grupos. Eso no lo había dicho antes la Escritura. Es nuevo. 12 costillas anuncian a las otras 12 costillas. Por eso Adán representa el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, y Eva representa la otra mitad de las costillas, que es la cristiandad, el Nuevo Testamento, que empieza con 12 patriarcas que son los 12 apóstoles. 12 hijos de Jacob, 12 apóstoles de Jesús. Pero no solamente la relación histórica, literaria, con el pueblo hebreo y con el pueblo cristiano, no solo con el Antiguo y Nuevo Testamento. Veamos que específicamente las costillas están distribuidas de la siguiente forma. Hay 2 costillas flotantes. Hay 3 costillas falsas y hay 7 costillas normales. Es así que entonces los 3 grupos se subdividen en 2, 3 y 7. Ya nos está dando nueva información. Si yo quiero conectar la primera sección de la Biblia, que es la Torá, la ley, con la primera sección del Nuevo Testamento, que es los históricos, que son los evangelios y hechos, tendré que dividir en 2 grupos cada una de estas secciones. ¿Por qué? Porque las costillas flotantes son 2. Entonces, los 5 libros de Moisés los tengo que dividir en 2 partes. Y los 4 evangelios más Hechos de los Apóstoles, estos 5 libros del inicio del Nuevo Testamento, también los tengo que dividir en 2 partes
para que sean 2 costillas contra 2 costillas, como las costillas flotantes que tienes tú y que tengo yo. Esto es muy interesante. La manera de dividir los 5 libros de Moisés en 2 partes es muy simple, porque solo necesitamos leer la Torá para darnos cuenta que el libro de Génesis es muy diferente a los otros 4 libros. Génesis está hablando de principios de interpretación, pero también principios del mundo, principios del pueblo hebreo, etcétera, historias, el diluvio. Pero los otros 4 libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son libros hermanos, porque estos 4 libros se refieren al Éxodo, a la salida de Egipto para llegar a la tierra prometida. Entonces, podemos dividir la Torá, los 5 libros de Moisés, en 2 grupos. Un grupo, Génesis, Bereshit. Y el otro grupo, los 4 libros que hablan del tránsito por el desierto. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahí tenemos los 2 grupos de la Torá, para que sean 2 costillas las que se tienen que conectar con las otras 2 costillas del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿cómo lo podemos dividir en 2 grupos en lo que se refiere a la sección de los históricos? Bueno, también son 5 libros. Son los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. Como podrás ver, ahí también hay un grupo de libros hermanos. ¿Cuál es ese grupo? Pues los evangelios. Los 4 evangelios son libros hermanos porque están hablando de lo mismo, están narrando la historia de Jesús en su paso por la tierra. Y Hechos de los Apóstoles ya es posterior a la vida de Jesús. Entonces, es muy fácil también separar en 2 esa sección de los históricos. En un grupo ponemos a Hechos de los Apóstoles y en otro grupo a los 4 evangelios. De esa manera vamos a ir desmenuzando y subdividiendo los libros de la Biblia para encontrar más precisión en la forma en que se deben conectar. Porque cuando hagamos las conexiones vendrán revelaciones asombrosas. Todo esto para explicar una fórmula que te puede servir a ti y a mí para conectarnos nosotros mismos en nuestras 2 etapas, en nuestras historias, en nuestras siembras y en nuestras profecías. Seguiremos platicando de esto en una siguiente oportunidad. Gracias. Te recomiendo que compres el libro Entrevista a personajes bíblicos. Lo encuentras en Amazon